No voy a decir nombres, se lo prometí a mi mamá. Pero si alguno de mis primos escucha esto, me vale que lo escuche, que sepa que no lo olvido. Lo que me arde es que en la familia actúan como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera bien, como si mi primo no hubiera hecho lo que hizo. Si mi abuelo siguiera vivo ya le habría soltado una madriza de las que te ponen derecho. Mi primo tiene 23 años, lo que pasó fue hace 6, justo cuando cumplió los 18, cuando llegó a la casa con una moto nueva. Y no era cualquier moto, no era de esas de reparto ni de las chinas, era buena. No de lujo, no BMW, pero costaba más de 200,000 pesos. $10,000, una locura. Y nadie sabía de dónde la sacó porque ese cabrón nunca ha trabajado en su vida. A los 16 dejó la prepa y desde entonces solo se la pasaba en el taller, dizque ayudando, pero no hacía nada, ni vendía, ni arreglaba, ni aprendía, nomás estaba. Cuando apareció con la moto, todos en la familia le preguntaron lo obvio, que de dónde la sacó. Él mostraba la factura como si eso fuera suficiente, a su nombre, pagada, nueva, legal. Eso lo volvió más raro porque si no era robada, entonces ¿quién pagó? Unos días decía que se la había ganado en una rifa, otros días decía que fue en un juego de feria. Las versiones cambiaban cada semana. Nadie le creía, pero tampoco había pruebas de lo contrario, y él seguía como si nada. Hasta parecía orgulloso. Pasaron unos meses y la moto ya no era novedad, estaba ahí estacionada, y todos hicieron como que olvidaron, pero no. La duda nunca se fue. Un día hicimos una carne asada en el taller. Era cumpleaños de uno de mis tíos. Todos los hombres de la familia estábamos ahí. Los más grandes se fueron temprano y nosotros nos quedamos tomando hasta la madrugada. Fue en esa ocasión en que mi primo soltó la sopa. Dijo que el mero día de su cumpleaños se había ido a Garibaldi, se peleó con una morra, se largó solo. Y en vez de caminar hacia la casa se fue hacia el centro histórico, quién sabe por qué. Dice que iba gritando, llorando, riéndose, borracho, sin rumbo. Vivimos en Peralvillo, si hubiera agarrado para allá habría llegado en media hora, pero no, se fue hacia Circunvalación. Eran las 3 de la mañana. Calles vacías, húmedas, oscuras. Todo cerrado, solo los faroles prendidos iluminando a medias. Esas calles de noche son otra cosa, te vacían, se sienten ajenas, te miran. Dijo que caminó por Jesús María doblando en República de Colombia, tras cruzar por detrás del mercado. Se encontró con faroles viejos, casonas abandonadas, paredes con humedad y balcones podridos. Todo oliendo a piedra mojada, a metal viejo, a orines. Y en eso escuchó pasos detrás de él. Pensó que era su eco, pero no. Eran otros pasos, coordinados con los suyos. Se detuvo, los pasos también. Volteó, no había nadie. Avanzó y los pasos regresaron. Sintió que algo lo estaba siguiendo, pero no caminando, no de forma humana. Era como si lo siguieran desde adentro de las paredes, desde las ventanas cerradas, desde abajo del pavimento. Fue entonces que lo vio. Primero fue un bulto al fondo de la calle.
Luego una silueta que parecía más sombra que cuerpo, flaca, alargada, desproporcionada, como si alguien la hubiera estirado de más. No caminaba, se deslizaba sin mover los pies, como si flotara, pero apenas a unos centímetros del suelo. Cuando aquello se acercó, el farol lo iluminó por unos segundos. Fue ahí donde a mi primo se le enchinó la piel. Ese hombre no tenía rostro, tenía una especie de máscara pegada a la piel como de cuero viejo, con agujeros donde deberían estar los ojos, pero sin ojos, solo vacío y una sonrisa que no se movía, cosida, como si alguien se la hubiera puesto por la fuerza. Usaba un sombrero antiguo, ladeado, una chaqueta de botones metálicos y un pantalón que parecía de otra época, pero todo mal, como si lo hubiera sacado de una tumba. Mi primo se quedó paralizado. El tipo lo miró, o al menos lo que se asomaba de sus ojos lo hizo, y habló con una voz que no tenía eco. Una voz que parecía metérsete en el cráneo directo. Mi primo quiso moverse, hacer como que no lo había visto, pero en cuanto dio el primer paso para alejarse, esa cosa se movió hacia él y en menos de un segundo lo tenía detrás. Sintió cómo lo sujetaban. La mano, una sola mano, lo detuvo con una fuerza que no era normal. Lo tomó por el antebrazo, con los dedos apretando justo en la carne blanda, esa parte interna que te da escalofríos con solo imaginar que algo te agarra de ahí. No fue un jalón ni una agresión directa, fue una advertencia. Y entonces el tipo se acercó más. No caminó, no arrastró los pies. Se acercó como si lo empujara el aire mismo y le habló al oído. Mi primo sintió el aliento en la nuca. No era caliente, era húmedo, apestaba a cobre, a óxido, a algo podrido y dulzón, como si hubiera estado masticando algo muerto. ¿Por qué tan solo?, le dijo. ¿Por qué tan tarde? El cuerpo de mi primo se quedó helado y entonces el tipo se acercó todavía más, la boca casi tocándole la oreja. Podía oír cómo respiraba entre las palabras, un aire irregular, áspero, como si los pulmones estuvieran llenos de tierra. ¿Que no es tu cumpleaños?, le dijo. Ahí fue cuando lo soltó, pero no se alejó, solo se le puso enfrente. Lo miró desde arriba con esa sonrisa que no se movía, como si estuviera pintada, como si alguien la hubiera cosido por dentro. Mi primo apenas si podía mantenerse en pie, le temblaban las piernas. La adrenalina lo tenía a punto de vomitar. Y entonces el tipo estiró la mano. Los dedos eran largos con las uñas gruesas, llenas de tierra. Traía algo en la palma. Una llave, un sensor. Puedes tener lo que tú quieras, dijo, pero todo cuesta. Mi primo no supo si tomarla, pero la llave ya estaba ahí, tocando sus dedos como si lo hubiera obligado a recibirla sin darse cuenta. No manejes borracho, dijo el hombre. Y esa última frase no fue dicha como las otras. Esa se la susurró otra vez al oído, tan cerca que sintió la lengua rozarle el cuello, como si le dejara una marca invisible, algo que no se iba a quitar jamás.
En 5 años te veo para cobrarte. Después de eso el tipo se echó para atrás, dio un solo paso y desapareció. No caminó, no se fue corriendo, no se escondió en la sombra. Fue como si se deshiciera, como si se absorbiera hacia el suelo, como si nunca hubiera estado ahí. No obstante, mi primo dice que el olor quedó, esa mezcla de sudor viejo y carne podrida. Después de que el tipo desapareció, mi primo se quedó ahí parado, temblando, con la llave en la mano. No entendía nada. No sabía si lo que acababa de ver había pasado de verdad o si era la peda, el cansancio. Lo que sí fue que en un 2x3 se le bajó la borrachera. Volteó varias veces, nada, la calle vacía, el farol parpadeando. Empezó a caminar de vuelta, la llave la llevaba apretada como si le diera miedo soltarla, pero al mismo tiempo no dejaba de pensar en tirarla a una coladera, dejarla en una banqueta, aventarla a una azotea. Cada cuadra que caminaba se le venían esas ideas porque todo se sentía mal. El camino de regreso se le hizo eterno. Las calles se veían distintas, más largas, más calladas. El ruido de sus pasos le sonaba falso, como si no fuera él el que caminaba, sino otra cosa detrás, imitándolo. Cada que parpadeaba, tenía la sensación de que el tipo lo iba a volver a alcanzar. Pero no pasó, solo el silencio y el frío. El frío cabrón de las 5 de la mañana que cala distinto cuando vienes cargando una promesa que no hiciste con palabras, pero que ya te amarró. Cuando llegó a su calle, estaba amaneciendo. La luz era azul, de esas que hacen que todo se vea irreal, como si el mundo apenas estuviera prendiendo. Y ahí estaba su casa, la reja, la entrada, el árbol y su mamá asomada en la ventana, con la cara cansada, despeinada, envuelta en una cobija, viendo hacia afuera, esperándolo sin haber podido dormir ni un minuto. No le dijo nada, solo bajó la vista. Frente a la casa, estacionada junto a la banqueta, estaba la motocicleta. Limpia, nueva, brillando con ese brillo que tienen las cosas ilícitas. No traía placas, no traía huellas, no traía rastros de haber sido conducida. Mi primo se quedó impactado. Su mamá juró hasta el último día que nunca oyó llegar esa motocicleta, y eso que estuvo toda la madrugada despierta viendo por la ventana. Nadie la vio llegar, nadie la trajo, pero estaba ahí, justo como se lo prometieron. Pasaron 5 años y como todo lo que no se entiende al 100 lo fuimos olvidando. La moto ahí seguía. Se la llevaba a pasear, la lavaba, le cambiaba cosas. Era como su único orgullo. Nadie volvió a mencionar la historia, nadie volvió a preguntar. Lo raro se normalizó. Pero un día algo cambió. Mi primo empezó a comportarse distinto. Ya no hablaba igual, no saludaba. Se le notaba inquieto, con la mirada clavada en el suelo o en cosas que no estaban ahí. Al principio pensamos que andaba en drogas, que se había metido en problemas con alguien porque tenía esa actitud de quien debe dinero y no sabe cómo lo va a pagar. Pero no decía nada.
Si le preguntaba, se enojaba, cerrado a la defensiva, como si supiera que no lo ibas a entender. Dejó de juntarse con la familia, con nosotros, con cualquiera. Solo salía de noche. Regresaba más flaco, con los ojos hundidos. Parecía que no dormía o que dormía mal. Y entonces un día sin previo aviso llegaron por él. Literal como en las películas, camionetas, cristales oscuros, un montón de policías. Se estacionaron en doble fila, se bajaron varios tipos armados. Nosotros no entendíamos nada, ni siquiera sabíamos que había pasado algo. Nadie nos avisó, no hubo denuncias, no hubo antecedentes, simplemente fueron por él. No preguntó por qué, no gritó, no pidió ayuda, solo agachó la cabeza y se lo llevaron. Al día siguiente salió en las noticias, en los portales locales, en los grupos de WhatsApp de la colonia, con todo y foto. Joven de 23 años detenido tras apuñalar a un hombre dentro de una tienda. La cámara de seguridad lo captó entrando a la tienda. Revisó unas cosas, caminó por los pasillos sin prisa, hasta que se topó con un señor, un cliente cualquiera, y sin decir nada, lo atacó. Fue directo, sacó un cuchillo de cocina de esos largos y le metió una puñalada al abdomen. Luego otra, luego una más, como si lo estuviera haciendo por inercia, como si no fuera él. El señor sobrevivió de milagro, y gracias a eso supimos que todavía no se había pagado la deuda, porque eso era lo que estaba pasando, aunque nadie lo decía. Aunque todos fingían que era otra cosa. ¿O de verdad nadie se acordaba de cuando nos contó lo de la motocicleta? Podría ser que lo hubieran olvidado, ya que esa moto ya ni siquiera estaba en su poder. Estuvo detenido más de 48 horas. Declaraciones, pruebas, grabaciones, testigos, arma blanca asegurada, todo. Pero inesperadamente lo soltaron, así de repente, sin explicación. Falta de pruebas contundentes, dijeron. Falta de pruebas, el video estaba ahí, el señor lo identificó sin dudar. Pero mi primo salió caminando limpio. Y ahí fue cuando lo entendí. Volvió a pedir favor. Seguramente se le apareció el mismo sujeto que le dio la moto. No supo cómo pagar, así que trató de entregar cualquier cosa. Un desconocido, un cuerpo al azar. Pero no bastó porque el tipo no murió, sobrevivió, y eso significaba una sola cosa. El pago no pasó, no estaba hecho. La deuda seguía abierta. Y cuando una deuda sigue abierta, alguien más termina pagando por ti. Cuando salió libre nadie lo esperaba, ni su mamá sabía que lo iban a soltar. Eran como las 3:30 de la madrugada. Llegó caminando desde el Ministerio Público. Traía la misma ropa con la que se lo habían llevado, la camisa manchada de sangre seca, los zapatos sin agujetas. La calle estaba vacía, apenas unas luces prendidas, todo en silencio. Fue justo cuando dobló la esquina que la vio. Al principio no supo qué era. Pensó que alguien se había quedado dormido en la banqueta,
que algún indigente estaba sentado ahí frente a su casa recargado contra el tronco del árbol de siempre. Estaba doblado raro, como si el cuerpo no supiera cómo acomodarse, con los brazos caídos, la cabeza inclinada hacia un lado, y algo sobre el regazo, un suéter. Mi primo se acercó ya con esa sensación en la garganta, ya sabiendo en el fondo que algo no estaba bien. Y entonces la reconoció. Era su mamá sentada, muerta. Los vecinos han comentado que nunca olvidarán los alaridos que dio, los gritos de mi primo que despertaron a todos esa madrugada. Mi tía tenía la espalda apoyada contra el árbol, las piernas cruzadas como si se hubiera sentado a esperar a alguien, el suéter perfectamente doblado en el antebrazo, como si todavía le preocupara que se arrugara, y la frente tenía un orificio limpio, un tiro a quemarropa. No le faltaba nada, no le quitaron la bolsa, no le revisaron los bolsillos, no hubo forcejeo, no fue un robo. La dejaron ahí colocada como si la hubieran regresado a su sitio, como si alguien la hubiera puesto justo en el lugar donde siempre esperaba a su hijo. Lo más macabro no fue verla muerta. Fue cuando entendimos todos, o al menos los que sabíamos la historia, que ya le habían cobrado, que la deuda no pagada no se cancela, se hereda, se transfiere o la cobran con lo que más te duele. Falta un punto por unir y tú ya sabes cuál es. Cómo salió de la cárcel, cómo alguien con video, testigos, el arma asegurada y una víctima que lo señaló con el dedo, camina libre, sin proceso, sin audiencia, sin nada. La respuesta está clara. Volvió a pedir favores y lo que yo no sé es cómo piensa pagar. No me imagino cómo contactó a aquel hombre. No sé si fue en voz alta o si simplemente pensó tan fuerte que lo escucharon, pero aquel tipo que le dio la moto lo volvió a ayudar o lo volvió a enganchar. Da lo mismo. Por mi parte yo me fui, me alejé de la familia, cambié de casa, de zona, de todo. No porque me sienta culpable. No hice nada, pero tengo miedo. Miedo de que esa cosa no haya terminado con él. Miedo de que haya otra deuda. Que alguien más haya vuelto a pedir. Porque el que entra en ese trato nunca paga solo. Siempre arrastra a alguien. Y no todos en la familia saben lo que pasó. La mayoría sigue pensando que todo fue un mal año. Una tragedia rara. Y eso es lo peor. Me siento mal por los que no saben y por los que, aunque lo sepan, no hacen nada. Porque cuando vuelva a pasar, y va a pasar, nadie va a estar listo y ya no va a importar si tú pediste o no. Solo va a importar que estaba cerca. He pensado que dentro del horror que contamos en este país debería haber una subcategoría especial: el horror de las herencias. Por mi profesión me he enterado de todo tipo de casos: hermanos que se vuelven enemigos de por vida por una escritura, tíos que se desaparecen y vuelven armados con abogados, sobrinos que planean la muerte de sus propios padres,
Pero si me preguntas cuál es la historia más jodida que me ha tocado ver, es la de mi propia familia. Sin nombres, por obvias razones. Todo empezó cuando mi abuelo enfermó, lo internaron, estaba mal. Esa misma semana se reunieron sus hijos, supuestamente a ver quién lo iba a cuidar, a rotarse turnos en el hospital, a organizarse. Pero la conversación no duró ni media hora antes de que saliera una pregunta aterradora. La tercera hermana, la más directa, soltó la pregunta sin filtro. ¿Quién se va a quedar con la casa de mi papá? Mi mamá se echó a llorar, las otras se le fueron encima. Le dijeron que no era el momento, que no fuera ambiciosa, que como pensaba en eso con su padre todavía vivo. Momentos adelante, para sorpresa de todos, esa misma que preguntó por la herencia fue la que se ofreció a cuidarlo. Yo me quedo con él, yo lo cuido. Dijo que su hija ya era grande, que casi no iba a la casa, que a ella no le costaba nada mudarse con el abuelo, que lo hacía por cariño. A mí me pareció raro que justo después de que preguntara por la casa se ofreciera tan rápido, como si ya lo tuviera planeado. Nadie se opuso, al contrario, todos los demás se sintieron aliviados de que les quitaron la carga. Uno dijo que mandaría dinero, otro que se haría cargo de los medicamentos, otro que mandaría comida. Todos se quitaron el problema de encima. A los 15 días lo dieron de alta, lo regresaron a su casa, pero ya no podía subir escaleras. Le bajaron la cama al despacho, ahí lo instalaron, ahí se iba a quedar. A los pocos días, el abuelo mandó a llamar a todos sus hijos. No fue una reunión larga ni emocional, solo les pidió que fueran, que estuvieran presentes. No quiso visitas largas ni pláticas de consuelo. Solo eso, que lo escucharan. Estaban todos, los 5 hijos, cada uno en una esquina de la sala, como si ya se estuvieran preparando para no estar de acuerdo. Y entonces, sin rodeos, el abuelo les dijo lo que había decidido. No había testamento firmado, no había división oficial de bienes, todo lo que les iba a dejar estaba en un baúl. Señaló la caja con la mano, una estructura de madera maciza, grande, antigua, con herrajes de metal. Se veía pesada, de esas que uno ya no sabe si es un baúl o un ataúd. Les dijo que ahí estaba todo, las escrituras, los papeles del terreno, cuentas bancarias, cosas de valor, todo. Y luego vino la parte rara. Dijo que la llave estaba guardada en un sobre y que ese sobre estaba bajo su colchón. Fue ahí cuando varios se miraron entre ellos, no tanto por el contenido sino por la forma, como si el abuelo supiera que desde ya sus hijos estaban frotando las manos esperando su muerte, que alguien iba a buscar, que alguien iba a intentar adelantarse. Pero aún así lo dejó claro, el sobre está debajo del colchón, el baúl lo abre una sola llave. Cuando llegue el momento sabrán qué hacer. Nadie dijo nada, pero mi mamá dice que se le pasó por la mente algo aterrador. Esa forma de dejarlo todo concentrado en un solo objeto, en una sola llave, no era casualidad. Era casi una trampa.
como si supiera lo que venía, como si quisiera ver hasta dónde llegarían por lo que dejó ahí. En ese momento la duda quedó sembrada. ¿Quién iba a ser el primero en buscar ese sobre? ¿Quién iba a tener el valor o la frialdad de meter la mano bajo el colchón antes de tiempo? Después de lo que dijo el abuelo sobre el baúl y la llave, los otros hermanos se reunieron a solas sin mi tía en cuestión. La conversación fue incómoda porque todos estaban pensando lo mismo, pero nadie lo quería decir. Que la hermana que lo estaba cuidando tenía un interés claro en estar ahí cuando él muriera. Y no por cariño, es obvio que quiere quedarse con todo, dijo uno de los hermanos. Se está posicionando. Hablaron de cómo era necesario organizar turnos, que no podía ser que solo ella estuviera con él todo el tiempo, que había que relevarla, que al menos uno más durmiera ahí, que otro se encargara los fines de semana. Todos estuvieron de acuerdo. Era obvio que ella no iba a soltarlo tan fácilmente, pero tampoco querían dejarla sola por mucho más tiempo. El problema fue que después de esa reunión no pasó nada. Cada quien volvió a su rutina, al trabajo, a sus pendientes. Las intenciones se quedaron en la mesa como casi siempre. Nadie hizo llamadas, nadie marcó turnos, así que mi tía siguió ahí, sola, cuidando al abuelo, día y noche, justo como quería, hasta que ocurrió lo que todos temíamos. Pasaron 3 días sin noticias de ambos. Nadie los había visto. Fue mi mamá la que lo notó primero. Lo dijo en voz alta cuando estaba haciendo de comer. ¿No se les hace raro que no hemos sabido nada de papá ni de ella? Ese mismo día llamó, primero al teléfono de la casa. Sonó hasta que se cortó. Luego al celular de mi tía, nada. Marcó 1, 2, 5 veces. Nada. Intentó con sus hermanos, pero ninguno sabía nada. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con él?, preguntó. Silencio. Y ahí fue cuando les cayó el 20. Esa misma tarde uno de mis tíos fue a la casa, tocó la puerta, nadie abrió. Miró por las ventanas, todo cerrado, las luces apagadas. Le marcó a mi mamá y en menos de 2 horas estaban todos ahí, cada uno con su propia copia de la llave. Menos mi mamá, ella no tenía, y siendo sincero, fue mejor así, porque lo que encontraron adentro fue peor de lo que se imaginaban. La casa estaba callada, silenciosa de un modo antinatural, no como una casa vacía, sino como una casa muerta. Un olor espeso salía desde el fondo del pasillo, una mezcla de encierro, humedad y nuevamente muerte. Al fondo en el despacho, la cama del abuelo estaba fuera de lugar. El colchón había sido arrancado y estaba aventado al suelo, como si alguien lo hubiera tirado con desesperación. Y junto a la cama, tirado de lado, estaba él, el cuerpo, mi abuelo, ya en estado de descomposición. El calor de esos días había hecho lo suyo. La piel manchada, el rostro hinchado, los ojos abiertos, la boca torcida hacia un grito que nunca terminó de salir.
Pero lo peor no era el cuerpo, era cómo estaba la escena, como si alguien hubiera estado buscando algo. El baúl, el mismo que todos sabían que guardaba los papeles, había sido arrastrado y estaba en otra posición. El sobre que prometió el abuelo estaba tirado en el piso, vacío, y la llave no estaba. Ahí fue donde todos empezaron a mirar entre sí. ¿Dónde está ella?, preguntó uno. La casa se revisó de arriba a abajo, nadie. Su habitación vacía, algunas de sus cosas seguían ahí, ropa, zapatos, pero lo importante no estaba. Documentos, su bolsa, el celular. Mi mamá entró en shock y la rabia. Dijo lo que todos pensaban pero no querían decir. Se lo chingó, se peleó con él por el baúl, lo mató, se llevó todo y se largó. Se pusieron a buscarla, llamaron a sus amigas, a su hija, a su trabajo. Nadie sabía nada, nadie la había visto. Uno de los hermanos, el que tenía algo más de dinero, contrató a un investigador. Pasaron semanas y no dieron. La mujer desapareció del mapa como si se la hubiera tragado la tierra. Nadie volvió a verla. El día del sepelio de mi abuelo, mi mamá juró que la vio observando desde lejos, escondida. Me mandó a seguirla y a pedirle la llave del baúl. Yo vi a una mujer que se escondió detrás de una jardinera, pero no estoy seguro de que fuera ella. El baúl se quedó ahí, en medio de la casa, intocable como un objeto maldito. Lo intentaron abrir varias veces con otras llaves, con una palanca, le metieron destornilladores, hasta una barreta, nada. No cedía. Durante meses nadie habló del tema, pero tampoco lo olvidaron. Y entonces un día, mientras estaban sacando muebles viejos, haciendo limpieza en la casa para entregarla en comodato, alguien la vio, colgada del clavo que estaba junto a la puerta, como si siempre hubiera estado ahí, la llave. Una sola, oxidada, pesada, colgando, quieta. Nadie supo decir si estaba ahí desde antes. Nadie recordaba haberla visto. Nadie sabía quién la colgó, pero ahí estaba, esperando. La metieron en la cerradura, giró con facilidad. El baúl se abrió. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. Estaba el cuerpo de mi tía, encogido pero ocupando casi todo el fondo del baúl, la piel marrón inflamada, la ropa pegada al cuerpo, las uñas largas y el rostro deformado. Tenía la boca abierta, los ojos hundidos, los dedos retorcidos como si hubiera estado rascando la tapa por dentro, como si hubiera querido salir, como si no hubiera muerto al entrar, sino muchos días después. Estaba ahí junto con todo lo que se creía que se había robado: los papeles, el testamento, las escrituras, unos sobres con dinero. Todo intacto, todo amontonado a su alrededor. Nadie pudo decir una palabra, solo se miraban como si todos estuvieran pensando lo mismo, pero sin querer dar el primer paso. Y ahí vino la pregunta:
¿quién la metió en el baúl? ¿Fue ella misma? ¿Se escondió, se encerró, quiso guardar las cosas y quedó atrapada? ¿O alguien la metió? Mi madre siempre lo ha dicho, bajito, sin querer afirmarlo del todo. Yo creo que fue uno de tus tíos. No dice cuál, no tiene pruebas, solo lo siente. Dice que en esa familia hay secretos que se van guardando como los cuerpos, en silencio, en lugares cerrados, y que tal vez algún día, años adelante, el secreto por fin salga a la luz. Pero por ahora, lo único que tenemos es esto: un cuerpo dentro de un baúl, una llave que volvió sola, entre comillas. Por cierto, mi tía sigue adentro del baúl en el despacho. Fueron tan crueles que hasta el día de hoy no le han otorgado el descanso.